A usted sí, doctor. ¿Me están escuchando, chicos? ¿O hay algún ¿Sí se problema con el escucha? audio? ¿Sí? ¿Todo bien? Vélez. No se escucha. Eh, muchas gracias, chicos. Em, entonces, como les estaba comentando, muchas gracias por la invitación al doctor Colchado. Para mí realmente es un placer volver a la casa de estudios donde yo egresé. Y como el doctor comentó, actualmente estoy haciendo mi doctorado. La verdad que ya estoy terminándolo ya. Y también tengo ya la especialización en genética y biología molecular. Y hoy justamente fui invitada para poder hablarles un poco sobre biotecnología e ingeniería genética. Entonces, voy a presentar mi PPT y me dicen si se puede ver, por favor, ¿ok? Si durante la presentación alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a ver si están funcionando. ¿Consiguen visualizar mi presentación, chicos? Todo se ve bien, Raiza, gracias. Excelente. Genial. Entonces, el día de hoy, como el doctor ya les mencionó, vamos a hablar sobre biotecnología, ingeniería genética y todo esto vamos a verlo aplicado tanto a las ciencias básicas como también a las diferentes especialidades odontológicas, que es lo que a ustedes de repente les va a interesar un poquito más. Entonces, esta clase tiene como objetivo mostrar cómo estas herramientas que quizás antes veíamos como lejanas, hoy están presentes en muchas áreas de nuestra carrera, tanto en el diagnóstico, la investigación, futuros tratamientos de muchas enfermedades bucales. Y para ello he dividido la clase en algunas secciones que considero importantes, como es biotecnología, ingeniería genética. Vamos a hablar un poquito también sobre DNA recombinante, que es muy importante para esta clase, las aplicaciones en odontología, y luego vamos a irnos para la parte un poco más técnica y hablar sobre algunos métodos que son bastante actuales y que ustedes tal vez durante el tiempo de su carrera se interesen por alguno de ellos o pueden aplicar alguno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar la clase con una pregunta súper simple. Quiero que piensen por un momento en tres escenarios que todos conocemos ya, todos hemos pasado por una pandemia. Entonces piensen, por ejemplo, en un test de COVID, piensen en un diagnóstico de cáncer oral, por ejemplo, y en una regeneración tisular, en este caso yo coloqué una regeneración ósea, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar en esos tres escenarios, tal vez, a primera vista, no tengamos alguna relación en mente, ¿verdad? Pero todos ellos están relacionados, chicos. Y se preguntarán ustedes, ¿y cuál es la relación entre esos dos escenarios, verdad? Todos dependen de lo mismo. Todos dependen de biología molecular, de biotecnología y de ingeniería genética. Por ejemplo, las pruebas de diagnóstico de COVID se basaron en qué? En pruebas de PCR, ¿verdad? Los diagnósticos de cáncer, los diagnósticos modernos, incluyen también análisis moleculares, secuenciamiento genético, y si hablamos de regeneración tisular, regeneración ósea en este caso, también estamos involucrando ingeniería tisular, estamos involucrando células que han sido modificadas en un laboratorio. Entonces, todos estos casos, estos escenarios que yo les he puesto como ejemplos tal vez, son motores centrales para permitir esos avances. Entonces, para entender mejor por qué esto importa en odontología, vamos a revisar primero algunos conceptos, ¿ok? Entonces, el primer concepto que, claro, vamos a intentar ahondar hoy día va a ser biotecnología, ¿verdad? Entonces, para poder comprender realmente qué es biotecnología, es importante también ver cómo es que ha evolucionado este concepto. ¿Ok, chicos? Todo comenzó más o menos em, en la década de los 80, donde un investigador llamado Sasson, él describió biotecnología como
el uso de la microbiología, de la bioquímica y de la ingeniería para poder producir bienes y servicios. Esa fue su definición. Entonces, ¿qué es lo interesante de ese concepto? Lo interesante es que por primera vez se incorpora la idea de que biotecnología no es una sola disciplina, sino que es la combinación de varias. ¿Ok? El tiempo pasó, aparecieron otros autores y en la década de los 90 apareció un autor llamado Ábalos, quien tomó esta visión de sazón y abrió un poco más el concepto, abrió un poco más la visión. Y dijo que la biotecnología incluye todas las aplicaciones tecnológicas que utilicen organismos vivos. Y no solo utilizar organismos vivos, sino que también pueden utilizar partes de estos organismos. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Transformar materiales, producir sustancias o resolver algún problema científico. Entonces, la definición es prácticamente la que aún se utiliza, por ejemplo, por organismos gubernamentales en Estados Unidos como la Federación de Agricultura y, por ejemplo, también el organismo internacional de la OMS, la Organización Mundial de Salud, también utiliza este concepto. Entonces, ese mismo año apareció también otro autor llamado Hara, y él destacó el rol de la biotecnología, pero en la parte ya industrial y productiva. Y él decía que la biotecnología nace cuando llevamos la biología del terreno de la producción. Entonces, él se enfocaba más en la parte de medicamentos, alimentos, sistemas industriales. Y finalmente se realizó una convención sobre diversidad biológica. Eso sucedió en Río de Janeiro y es la referencia oficial que tiene, por ejemplo, las Naciones Unidas para definir biotecnología. ¿Y qué es lo que definieron ahí? Ellos definieron que biotecnología es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos, ya sea organismos vivos o derivados, para poder crear, modificar productos o procesos para usos específicos. Entonces, esa es ahora la definición que reconocemos y esa también es la definición que más se acepta en el campo de la salud, en el campo médico. ¿Ok? Entonces, después de hablarles todo esto, la gran pregunta es, ¿y qué significa todo esto para nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿verdad, chicos? Y si nos ponemos a pensar un poquito en la respuesta, podemos tal vez deducir que la biotecnología tal vez no es solo fermentación, creación de antibióticos, sino que hoy en día con todos los avances tecnológicos como el PCR, secuenciación, edición genética, células madre, biomateriales, todo eso va a impactar en nuestra profesión desde los diagnósticos hasta los tratamientos. Y ahí también aparece un concepto que es ingeniería genética. La ingeniería genética es simplemente un paso más allá, mientras que la biotecnología estudia o utiliza sistemas biológicos, la ingeniería modifica directamente el ADN. Entonces, la ingeniería genética tiene la capacidad de cambiar la información genética de un organismo de forma dirigida y precisa. Entonces, si pensamos en un ejemplo práctico, podemos entender lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un gen, queremos estudiar ese gen, o una proteína también puede ser, y queremos producir grandes cantidades. Entonces, ¿qué es lo que haríamos primero? Primero vamos a tener que extraer ese ADN que queremos estudiar, ¿verdad? Y para extraer ese ADN vamos a usar unas enzimas que son como unas tijeras moleculares, vamos a llamarlas. Más adelante voy a hablar un poquito más de ello, chicos. Y justo vamos a cortar el ADN que queremos estudiar, ¿verdad? Del gen o de la proteína. Y simplemente vamos a insertar ese gen en otro ser vivo. Normalmente es una bacteria.
y finalmente esa bacteria, como parte de su ciclo de vida, se va a reproducir. Y como se está reproduciendo, va a también reproducir ¿qué? Ese pequeño fragmento de ADN que habíamos colocado en ella. Entonces, chicos, eso es en un resumen bastante sucinto y superficial lo que es ingeniería genética. Mover un gen de un lugar a otro, modificarlo y hacer que otro organismo lo pueda expresar. Y es gracias a esta tecnología que hoy tenemos, por ejemplo, bacterias que producen insulina humana. Antiguamente se producían por medio de animales, una gran cantidad de ay, olvidé el nombre en español, de cerdos, y se producía insulina de ese modo. Entonces, imagínense cuántos millones eran sacrificados y la cantidad de dinero invertido en ese rubro. Ahora simplemente existen grandes campos de cultivo de bacterias y la insulina es extraída de ellas. Entonces, todo va cambiando. También existen ahora vacunas recombinantes que fueron utilizadas para el COVID, por ejemplo, también. Entonces, estos dos conceptos de biotecnología e ingeniería genética son la base de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar un poquito brevemente cómo comenzó la biotecnología. Entonces, en los inicios, la biotecnología se remonta no de ahora, sino de hace más de 8.000 años atrás, de repente cuando comenzaron las primeras civilizaciones, puede ser. ¿Por qué? Que esas antiguas civilizaciones comenzaron a usar microorganismos vivos sin saberlo muchas veces. ¿Cómo es que así utilizaron microorganismos? Claro, porque ellos producían alimentos y bebidas. ¿Y qué clase de bebidas y alimentos producían? Bueno, producían pan, que es fermentación, ¿verdad? Producían queso, producían cerveza y producían vino. Entonces, estamos ya observando que la biotecnología proporciona esas herramientas, vamos a decir, tecnológicas para la época. Cada época tiene sus avances tecnológicos y manipulaba ese material de tipo biológico, a veces sin saberlo, y lo que hacía era modificar ambientes, estructuras celulares, alteraba funciones. ¿Para qué? Para tener al final un producto. ¿Ok? Existen dos grandes hitos en lo que es la historia de la biotecnología. El primer hito se trata sobre la tecnología microbiana. Esto surge más o menos a finales del siglo XIV hasta el siglo XX. Entonces, en este periodo se desarrollan los primeros cultivos de microorganismos que son utilizados en su mayoría para producir alimentos como el yogur, el pan y sobre todo bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas. Y ustedes se preguntarán, doctora, está hablando de comida, ¿qué tiene que ver eso con biotecnología? Bueno, como ustedes sabrán, eh, todos estos procesos de alimentación implican usar microorganismos vivos, ¿verdad? Entonces estamos transformando un producto biológico y aquí ya vemos la idea central del concepto, usar un organismo para obtener un resultado específico. Entonces, durante estos años se comprendió mejor esa relación entre microorganismos y productos que generaban. Y esto permitió pasar de procesos empíricos a procesos más controlados. Entonces, en términos tal vez más simples, este fue el momento en que nosotros como humanidad empezamos a usar la microbiología ya como objetivos de producción y de ser aplicados. Y un segundo hito importante en la evolución de la biotecnología ocurre durante las guerras mundiales, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra. En la Primera Guerra Mundial, ahí por los años 1914, si no me equivoco, entonces, como saben, muchos países se enfrentaron y esos enfrentamientos generalmente implican que bloqueos comerciales, ¿verdad? Entonces empieza a haber falta de recursos. Y entonces ahí surge lo que es eh, producción de sustancias químicas, ¿ok? Entonces se comenzó a hacer la producción biotecnológica de sustancias como etanol, que era esencial para los combustibles, ¿verdad? Para los explosivos también.
se comienza a hacer producción de acetona, de glicerol también, justamente para producir nitroglicerina, que era para las bombas, y en fin, otros tipos de productos. Pero quizás es en la Segunda Guerra Mundial donde ocurrió uno de los eventos que transformaron y impactaron mucho en lo que es la historia de la biotecnología y sobre todo en la medicina, y es la producción masiva de penicilina. ¿Ok? Entonces, como tal vez recordarán ustedes, la penicilina no fue descubierta en la Segunda Guerra Mundial, fue descubierta muchos años antes. Eh, si no me falla la memoria, fue en 1920 y tantos. Entonces, la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, como ya deben saber, y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue que se logró producir a gran escala. ¿Y por qué fue tan importante esa producción de penicilina durante la guerra? Que la penicilina redujo drásticamente las muertes por infecciones, que fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. La mayoría que falleció no falleció durante el combate, sino falleció por las secuelas, las infecciones que hubieron. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, gracias a la penicilina, salvaron muchas vidas. Entonces, es este momento que marca el nacimiento de la biotecnología farmacéutica. Entonces, ya estamos demostrando cómo la biología aplicada puede cambiar el curso de la historia humana. ¿Ok? Entonces, para sintetizar todo lo que he hablado, en este slide podemos ver un resumen visual de cómo evoluciona la biotecnología. Cada etapa marca un quiebre. Comenzamos con la biotecnología clásica, como ya les mencioné, fermentación, uso de microorganismos para producción alimentaria. La biotecnología moderna, donde aparece también el ADN recombinante. Ya en los décadas 90 aparece el PCR y comienza a existir estudios para amplificar el ADN. Y eso ayuda mucho para diagnóstico médico, para bases de terapia a salvo. Y ya más modernos, en el año 2000, 2010, que es el hito más grande que tenemos ahí, es el secuenciamiento del genoma humano, ¿verdad? Entonces, eso también marca un hito muy importante para la biotecnología. Y finalmente, en las últimas décadas, hablamos mucho sobre ingeniería genética y sobre una tecnología que revoluciona mucho esa área, que es la tecnología CRISPR, que no solo ya analizamos el ADN, sino que ahora lo editamos. Entonces, ya no solo tomamos una foto, una selfie, sino que vamos a decir, es como utilizar IA para hacer las modificaciones que queramos en nuestra foto, quitar el fondo, colocarnos otro tipo de ropa, pintarnos el cabello, de repente sonreír cuando nos sonreímos. Entonces, todo eso aplicado a ADN es lo que llamamos de CRISPR. Podemos editar el ADN. ¿Ok? Entonces, rápidamente aquí les traje este árbol que es conocido como el árbol de la biotecnología. Lo que intento explicar este árbol es que todas las disciplinas, o la mayoría de disciplinas, intenta contribuir un poco en la construcción de la biotecnología. ¿Y cómo es que vamos a interpretar este árbol? Entonces, vemos primero las raíces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que encontramos en las raíces? Encontramos las ciencias básicas. Entonces, las ciencias básicas son los fundamentos, las raíces de todo lo que es la biotecnología. Luego avanzamos un poco más en el árbol y encontramos que el tronco. Entonces, el enfoque central del tronco es la ingeniería genética. Y ya en las ramas del árbol se representan diferentes organismos, diferentes tecnologías, las aplicaciones que brotan justamente de esa interacción entre ingeniería genética, bioinformática y ciencias aplicadas. Entonces, es importante mencionar que todo esto también tiene una regulación. Y existen muchas agencias gubernamentales dependiendo del país, pero también existen agencias gubernamentales de manera, digamos, más global o internacional. Eh, Estamos hablando, por ejemplo, de la FDA, estamos hablando de la OMS, estamos hablando de EPA o de OSHA.
Entonces, biotecnología existe, es una gran herramienta para investigación, para salud, para farmacéutica, pero sí existe una vigilancia porque justamente estamos hablando de qué? De material genético. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ahora a ingeniería genética. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, chicos, no sabían que pueden interrumpir. Si estoy hablando muy rápido, también me avisan para bajarle un poco las revoluciones. ¿Todo bien? Entonces, ingeniería genética, como les mencioné anteriormente, es una rama de la biotecnología que modifica directamente el ADN, ¿verdad? Hasta ahí, todo bien. Entonces, aquí ya no solo usamos células o microorganismos, sino que vamos a intervenir en el material genético. ¿Para qué? Para poder obtener nuevas funciones. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esto? ¿Por qué invertir en ingeniería genética, verdad? Entonces, existen tres grandes metas dentro de ingeniería genética. La primera es entender mejor todos los procesos de herencia y de expresión genética, porque esto va a permitirnos a nosotros, de repente como el área de salud, estudiar enfermedades, poder identificar mutaciones y poder comprender cómo funciona un gen. Y cuando conseguimos comprender cómo es que funciona un gen, se abre todo un mundo de posibilidades, no solo eh, de saber el funcionamiento, de saber cómo interacciona y cómo es su expresión clínicamente, sino que se abre un abanico de posibilidades terapéuticas. Y es muy interesante poder ver que el simple hecho de saber que una lesión es portadora de una mutación, por ejemplo, ya puedes ver que existe un catálogo de muchas terapias que pueden ayudar a tu paciente. Es algo muy que te toca mucho, la verdad. Sobre todo cuando uno trabaja muy cercano a pacientes de repente con este tipo de alteraciones o de enfermedades oncológicas. Otra meta principal de ingeniería genética también es avanzar, por ejemplo, en el conocimiento y tratamiento, como le mencioné, de enfermedades y de manipulación de ADN y ARN. Y por último, generar beneficios tanto económicos como tecnológicos, porque claro, es una tecnología que tiene mucha inversión financiera detrás, no es una tecnología barata. Entonces, todos estos beneficios nos van a permitir crear organismos capaces de producir moléculas valiosas, como les mencioné, insulina, como les mencioné, algunas otras hormonas, enzimas o vacunas recombinantes. Entonces, ingeniería genética usa esas técnicas de ADN recombinante para editar o insertar fragmentos de ADN en organismos vivos. Y ahí viene lo que llamamos la secuencia del procedimiento de ingeniería genética. Esto es una secuencia clásica, porque dependiendo mucho de los protocolos que uno vaya a usar en un laboratorio determinado, pueden haber ciertas modificaciones, ¿ok, chicos? Pero este es un proceso de ingeniería genética, vamos a decirlo, clásico, que puede ser resumido en 4 pasos. Primero, lo que vamos a hablar es de una biblioteca de ADN. ¿Qué es una biblioteca de ADN? Es obtener todo el material genético de un organismo. Entonces, esto es como tener un gran catálogo de información, porque claro, el ADN es nuestra propia librería, él contiene toda nuestra información genética, ¿verdad? Como segundo paso tenemos identificación del gen de interés. Entonces, ahí utilizamos técnicas de biología molecular. ¿Para qué? Para poder localizar exactamente dónde es que este gen se encuentra. Porque recordemos que nuestro genoma humano tiene millones de bases nitrogenadas y esas van a expresar muchos genes y para hallar un gen específico tenemos que hacer un mapeamiento, ¿ok? Entonces tenemos que identificar el gen de interés. Y como un tercer paso vamos a obtener ¿qué? Copias de ese gen, porque no podemos trabajar con una sola copia del gen, ¿verdad? Entonces necesitamos copias de ese gen. Y para hacer copias de ese gen, lo que tenemos que hacer es una amplificación del gen. ¿Y cómo hacemos la amplificación del gen? Lo hacemos generalmente
a través de PCR. Entonces, este gen se multiplica y vamos a poder tener grandes cantidades de ese fragmento genético que queremos estudiar. Y por último, el cuarto paso es inserción y regulación. Entonces, ese gen va a ser, se va a insertar dentro de otro organismo. Normalmente, como les dije, es una bacteria. Y este organismo va a producir, mediante su replicación, esa proteína o ese fragmento que fue colocado dentro de su ADN. Entonces, este procedimiento que estamos observando aquí es el avance de muchos avances actuales. Vacunas, proteínas terapéuticas, microorganismos modificados, eh, transgénicos. Entonces, esto, digamos, es eh, el mapa de manera más general. ¿Ok? Y ahí, como yo les hablé de ingeniería genética y de edición, ¿qué es lo que hacemos para editar? Siempre cortamos algo, ¿verdad? Ahí cortamos a alguien que salió en el fondo, cortamos al amigo del costado, cortamos alguna cosa siempre en nuestra foto. Entonces, también en el ADN usamos esos cortes, lo que nosotros llamamos de qué? De tijeras moleculares. Entonces, en este slide vamos a hablar sobre lo que se llamamos también más técnicamente enzimas de restricción, ¿ok? Que vamos a decirlo simplemente son tijeras moleculares. Entonces, las enzimas de restricción son proteínas que son producidas por bacterias y esas proteínas actúan, como les dije, como esas tijeras moleculares. ¿Y qué va a pasar? Estas enzimas van a reconocer secuencias muy específicas del ADN y generalmente reconocen secuencias cortas, vamos a decir entre 4 a 8 pares de bases. No quiere decir que no existan tijeras genéticas que vayan a cortar mayor tipo de mayor cantidad de bases. Sin embargo, son tecnologías un poco más avanzadas que su uso también es más restringido. ¿Ok? Las que generalmente se usan en investigación, eh, digamos, de forma más general o más masiva, son aquellas que cortan pequeños fragmentos, 4 o 8 pares de bases. Y cortan exactamente en los sitios en los que nosotros tenemos interés. Y existen, por ejemplo, dos tipos de cortes. Existen, aquí vemos la imagen de la izquierda, por ejemplo, tenemos los cortes que generan extremos cohesivos, o lo que en inglés se conoce como sticky ends. Entonces, este tipo de corte, lo que hace es que la enzima corta de forma escalonada. Entonces, no estamos cortando recto, sino que hacemos un escalón. Y lo que deja como consecuencia es que dejamos pequeñas colas de una sola hebra, ¿verdad? Y eso es algo positivo, la verdad. ¿Por qué? Porque esos extremos son complementarios entre sí. Entonces, eso permite que se puedan unir más fácilmente a otros fragmentos de ADN cortados con la misma enzima. Es como si fueran piezas de rompecabezas, vamos a decirlo así, que van a encajar una pieza con otra pieza. Entonces, eso facilita la ligación entre esos fragmentos. ¿Ok? Y por otro lado tenemos los cortes de tipo Romus o también llamados blunt ends. Y aquí el corte, como les dije, es un corte recto. Entonces, en la misma posición en ambas hebras no existe ninguna cola sobresaliente, vamos a decirlo. Y esos extremos también pueden unirse. Pero ¿qué sucede? Esta ligación suele ser menos eficiente. ¿Por qué? Porque no existe esa complementariedad de bases directas y muchas veces se pierde mucho material genético. ¿Ok? Entonces, lo que es importante de este slide, que quiero que se queden ustedes con eso en la cabeza, es entender que existen esas enzimas de restricción y que gracias a esas enzimas de restricción podemos cortar ADN. Y podemos cortar ADN de forma controlada, predecible, elegir exactamente dónde queremos cortarlo y luego trabajar con él. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es pensar que sin enzimas de restricción sería imposible construir ADN recombinante como lo hacemos el día de hoy. Entonces, vean ahí lo importante
de estas enzimas. ¿Y cómo es que fueron descubiertos estos enzimas? Bien, todo pasó hace muchos años. En la década de los 70 más o menos, existía un grupo de científicos que estaba trabajando con el ADN de un virus, que es el virus SB40. Es un virus que ataca a mamíferos. El hombre es un mamífero, entonces era de suma importancia, ¿verdad? Y lo interesante de este virus es que es un virus grande, entonces era mucho más fácil trabajar con él. Entonces, eh, estos científicos utilizaron este ADN de ese virus para entender cómo es que esas enzimas funcionaban. Porque ellos se dieron cuenta que cada vez que colocaban el ADN del virus, este B40, él se fragmentaba y siempre se fragmentaba en los mismos lugares. Entonces se comenzaron a preguntar, ¿por qué es que se fragmenta en los mismos lugares, verdad? Entonces ellos comenzaron a observar cómo el ADN del SB40 se cortaba siempre, siempre en los mismos lugares. Y ahí los investigadores se dieron cuenta de que estas enzimas no cortaban entonces aleatoriamente o al azar, sino que reconocían alguna secuencia específica y cortaban el ADN. Y esto, para la época, estamos hablando de los años 70, fue revolucionario. Porque imaginen el significado de esto para la época. Esto significaba que por primera vez se podía mapear el ADN y saber exactamente dónde se estaba cortando. Entonces fue esto justamente lo que llevó más adelante a estos científicos en el 86. Estamos hablando de Werner, Nathans y Hamilton Smith, que recibieron el Premio Nobel de Medicina, justamente por el descubrimiento de esas enzimas de restricción y por demostrar cómo es que podían utilizarse en genética molecular. Entonces le di esto es lo importante, chicos, porque estas enzimas se convierten en la base experimental de todo lo que es la biología molecular moderna. Estas enzimas van a permitir construir mapas de ADN, generar fragmentos definidos, crear vectores recombinantes, abren la puerta a la ingeniería genética que usamos al día de hoy. Entonces, son estas enzimas las que transforman el ADN de algo intocable o que se pensaba que era intocable a algo que puede ahora cortarse, analizarse y reorganizarse. ¿Ok? Entonces, esa posibilidad de recombinar ADN de diversas fuentes es lo que vamos a ver en este slide. De manera simple, ¿ok, chicos? Para no hacer algo complejo. Entonces, primero tenemos una fuente de ADN, que puede ser en este caso, por ejemplo, de un virus, pero también puede ser una bacteria, una célula humana o incluso una célula tumoral. Entonces, ese ADN, en este caso del virus, nosotros queremos, por ejemplo, estudiar un gen específico. Entonces, ese gen viral que codifica una proteína de interés o una mutación es lo que vamos a estudiar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a utilizar una enzima de restricción. Entonces, vamos a cortar el fragmento que queremos estudiar justo antes de que inicie el gen y justo cuando termina, después de que termina el gen. Y así vamos a tener un fragmento definido como el fragmento de ADN de interés. Y luego vamos a tomar un plasmidio, esto es una bacteria, ¿ok? Que tiene un ADN circular, que existe de forma natural y va a funcionar como un vector. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, las mismas enzimas que usamos para cortar el ADN en este virus, vamos a usar las mismas enzimas para cortar también el ADN en este ADN del plasmidio, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Como hemos usado las mismas enzimas, va a haber una complementariedad, lo que les dije antes. Y ese fragmento que cortamos del virus va a poder unirse al ADN del plasmidio. Entonces, unimos el fragmento de interés con el del plasmidio mediante una enzima llamada ADN ligasa, que lo que va a hacer esa enzima va a, vamos a decir, pegar químicamente, ¿ok? Los extremos. Entonces, el resultado es un plasmidio recombinante que ahora contiene el gen que queremos estudiar y el gen normal de la bacteria, ¿verdad?
Entonces, a medida que la bacteria se va dividiendo, copia el plasmidio y también el gen insertado. Y ahí va a producir muchas copias de ese ADN y en algunos casos eh, la proteína codificada por ese gen puede expresarse. Pero eso es otra cosa, otro tema que podemos hablar más adelante. Entonces, este proceso va a permitir que producir proteínas humanas en bacterias, estudiar mutaciones específicas, diseñar vacunas, generar modelos experimentales. Y también aparece otro concepto importante que son los organismos genéticamente modificados. Entonces, los organismos genéticamente modificados toman parte de esa tecnología de DNA recombinante. Es la suma de ingeniería genética más DNA recombinante. Entonces, un organismo genéticamente modificado o OGM es cualquier organismo, bacteria, hongo, virus, planta, animal, cuyo material genético ha sido modificado mediante alguna técnica de ingeniería genética. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, esta diversidad. Presentamos diferentes tipos de organismos. En este caso, por ejemplo, estoy tomando una célula humana que va a ser modificado su material genético. Y esa modificación puede tener tres objetivos. El primero es ganancia de función. Quiere decir que podemos añadir un gen nuevo que antes no existía en ese organismo. Por ejemplo, una bacteria que ahora produce una proteína humana como la insulina. Otro objetivo puede ser aumento de función. Entonces, fortalecemos o sobreexpresamos un gen que ya estaba presente. Por ejemplo, alguna planta que ya produce una cantidad de alguna sustancia protectora, pero queremos hacer que esa planta produzca el doble o el triple. Y otro objetivo también es la pérdida de función o la inactivación de un gen. Por ejemplo, algunos trabajos en animales de laboratorio donde se elimina un gen para poder estudiar la función. Si ese gen tiene que ver con alguna función determinada y qué pasa cuando se apaga ese gen. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a hablar un poco ahora sobre la aplicabilidad en odontología. ¿Ok? Entonces, vemos que ha habido un cambio, por ejemplo, fundamental en lo que es los paradigmas de diagnóstico. Eh, cómo se ha transformado de ver morfología a una medicina de precisión, ¿verdad? Durante muchas décadas, el diagnóstico se basaba solo en lo que es morfología, en cómo se ven las células, los tejidos bajo el microscopio, lo que conocemos normalmente. Observamos la forma, observamos el tamaño, arquitectura, patrones histológicos, ¿verdad? Y esto, no quiero desmerecerlo, sigue siendo importante, es lo que más se utiliza en lo que es la área de patología oral, los servicios de patología oral en los hospitales, pero hoy tenemos que ser conscientes también que existen limitaciones para hacer un diagnóstico solo con morfología histológica. Y ahí, con la llegada de biotecnología, ingeniería genética, pasamos de observar cómo luce una célula, por ejemplo, a entender qué genes están activos, qué proteínas se expresan, a poder entender qué mutaciones van a determinar esos comportamientos. Y eso es justamente lo que nos lleva a una nueva etapa, a una medicina de precisión, una medicina, una odontología donde no tratamos todos los pacientes igual, sino que al entender, al comprender la enfermedad, a nivel molecular, podemos tomar decisiones más específicas y en mejor beneficio de nuestros pacientes. Y esto realmente ya es una realidad en muchos países. Podemos detectar mutaciones en muchos tumores, por ejemplo, y existen medicinas que justamente van a inhibir esas proteínas alteradas. Y eso, por ejemplo, disminuye mucho lo que es agresividad en algunos tipos de tumores. Entonces, ahora no solo vemos células, ahora también vemos información genética y eso es un cambio de paradigma. Entonces, todo comienza, como les mencioné, con ciencias básicas, ¿verdad? Cómo las ciencias básicas utilizan la biotecnología sobre todo en cuatro grandes áreas yo encontré que son fundamentales para nuestra odontología moderna. Primero, biología molecular.
¿Qué? Porque vamos a trabajar con material genético, ADN y ARN. Vamos a extraer material genético, vamos a amplificarlo, crear muchas copias y luego vamos a hacer que analizarlo. También cultivos celulares, ya no solamente es nuestra placa Petri y nuestro agar-agar o sangre y hacemos nuestro cultivo, ¿no? Sino que ahora existen cultivos 3D también. Entonces, esto consiste más que todo en mantener células vivas fuera de un organismo para estudiar cómo crecen, cómo se diferencian, cómo responden a diferentes estímulos, inclusive cómo es que mueren algunas células, que no todos los procesos de apoptosis o de muerte celular son iguales. Entonces, es una herramienta clave para probar, por ejemplo, biomateriales, para evaluar toxicidad y también para evaluar algunos mecanismos de enfermedad o de inflamación. También tenemos lo que es ingeniería tisular, ampliamente utilizado en lo que es la parte quirúrgica. Y aquí combinamos ya células, combinamos biomateriales, combinamos factores de crecimiento para poder regenerar tejidos. Y esto para nosotros en odontología es realmente importante porque siempre vamos a estar ligados a lo que es la parte de regeneración ósea, que ustedes ya de repente van a entrar a la clínica y van a tratar pacientes y felizmente en nuestra realidad una gran problemática son edéntulos y muchas veces nuestras limitaciones terapéuticas se limitan aún más porque no hay tejido suficiente o soporte óseo suficiente. Entonces, imagínense poder darle la opción a un paciente a una regeneración o a una cirugía en que vamos a tener un mejor pronóstico. Realmente eso cambia mucho la forma en que brindamos atención a los pacientes. Y por cuarto, lo que es secuenciación genética, que va a permitir leer el genoma de un organismo, analizar su estructura, su código genético. Y esto, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, en el microbioma oral. Como sabemos, la cavidad oral está llena de microorganismos y entender cómo es que se dan esas interacciones a nivel molecular también es importante para conocer mejor la etiología de muchas enfermedades. Entonces, todo esto es un pequeño abanico de cómo la biotecnología también se encuentra en odontología y sobre todo en las ciencias básicas. Pero ¿qué pasa cuando avanzamos? También tenemos especialidades en odontología, ¿verdad? Y ahí el abanico crece mucho porque tenemos muchas especialidades. Cada especialidad también tiene diferentes líneas, ¿ok? Entonces, no puedo hablar de todas las especialidades y tampoco de todas las líneas, pero aquí les coloqué algunos ejemplos que creo pueden ser interesantes. Entonces, patología oral tenía que colocarlo porque es mi área. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a usar biotecnología para identificar mutaciones. Eh, Podemos identificar mutaciones en quistes, en tumores, y esta identificación la vamos a combinar con PCR, con secuenciamiento. ¿Y qué vamos a lograr? Vamos a lograr mejorar el diagnóstico, clasificar lesiones. Y eso, por ejemplo, para nosotros es sumamente importante porque nosotros nos guiamos, por ejemplo, en lo que dice la OMS. Y en la última edición de la OMS, por ejemplo, comenzaron a colocar información molecular de las lesiones. Entonces, ya no es solo que la célula tiene ese tamaño, tiene esa morfología y tiene ese patrón. No, sino que ahora ya existe contenido molecular. Entonces ya se puede decir, ese tumor tiene tal mutación y ese otro tumor tiene tal ABC otra mutación. Y por esa diferencia de mutaciones ya son dos entidades diferentes. Entonces lo que antes, por ejemplo, se consideraba que era un mismo tumor, solo que aparecía en dos lugares diferentes o con características un poco diferentes, ahora molecularmente se puede saber si realmente son diferentes entidades o es una sola. Y la verdad eso impacta mucho. En periodoncia también tenemos, por ejemplo, biología molecular para detectar bacterias que de repente son difíciles de cultivar. Por ejemplo, en implantitis, poder hacer secuenciamiento del microbioma ayuda mucho a identificar comunidades bacterianas y no solamente una especie aislada.
En endodoncia lo que está actualmente son lo que es biotecnología para regeneración. ¿Por qué? Porque como sabemos, se utilizan células madres. ¿Y dónde es que encontramos células madres? En la pulpa dental. Entonces, esto es, digamos, lo que está más adelantado en esta área, porque justamente son estas células de la pulpa dental que tienen la gran capacidad de diferenciación, ¿verdad? Y como les mencioné, el área cirúrgica como implantología, eh, podemos utilizar ingeniería tisular para regeneración ósea, podemos estudiar cómo ciertos biomateriales se comportan, si generan genes osteogénicos, si no hay una buena activación de genes, por ejemplo, BMP2. Entonces, todo eso, como pueden ver, es de tecnología aplicada a nuestra carrera. Y ahí, para entender mejor y de repente ya se crea una imagen aún más específica, vamos a hablar de algunas técnicas que son las más importantes, porque existen muchas, la verdad, pero de repente las que más ustedes van a ver a lo largo de sus años en la universidad, en los artículos que van a leer, en los proyectos en los que van a participar, ¿ok? En los congresos que van a asistir. Eso es muy, muy chévere de poder observar. Entonces, como les comenté, hubo un gran paso en lo que es la biotecnología molecular. ¿Y qué fue ese gran paso? Fue el proyecto Genoma Humano, ¿verdad? Tal vez todos ustedes ya han escuchado hablar del proyecto Genoma Humano, tal vez algunos sepan un poco más o hayan visto algún documental sobre este proyecto de Genoma Humano, que comenzó en la década de los 90 y oficialmente terminó en el 2003, porque demoró 13 años en, vamos a decirlo así, completarse, entre comillas, y tuvo un costo elevadísimo de dinero. Creo que fueron 3.000 millones de dólares o algo así. Y este fue el primer gran intento de leer letra por letra los 3.000 millones de pares de bases de nuestro ADN. Y como les mencioné, como se anunció como terminado en el 2003, pero la realidad era otra. La realidad era que aún está incompleto, pero hubo tanta presión por la publicación que los investigadores tuvieron que publicarlo. ¿Qué es lo que había pasado? Que existían muchas regiones de nuestro genoma humano que se repetían mucho o que eran muy difíciles de secuenciar, porque todo nuestro ADN no es que va a dar proteínas. Hay muchas partes de nuestro ADN que antes se decían que hacían ruido genético, o sea, no codificaban nada y esto decían que no servía para nada, era como un DNA basura, vamos a decirlo así, pero ahora toda esa teoría prácticamente está descartada. Todo nuestro ADN tiene un fin, tal vez no es la la producción de una proteína, pero tiene un fin para estar ahí. Entonces, al final, no es ruido genético. Eh, pero, sin embargo, aún faltan estudios para poder dilucidar realmente qué es lo que hace cada fragmento de nuestro ADN. Entonces, como les decía, hubo mucha presión para poder publicar este proyecto de genoma humano y solamente se pudo concluir 20 años casi después de haberse comenzado. Entonces no fueron 13, sino fueron casi 20 años. Ya cerca al 2020 o 2022, ya con mayores tecnologías, con secuenciación, se pudo por fin completar el proyecto de genoma humano al 100%. O sea, ahí sí, ya no había base que no hayan leído. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es importante, ¿verdad? Porque las técnicas que usamos hoy en día, por ejemplo, PCR, secuenciación, Sanger, Next Generation Sequencing, se desarrollaron y perfeccionaron gracias a este proyecto gigante, porque era tanta la inversión que necesitaban desarrollar técnicas. Y ahí fue donde los científicos comenzaron a crear toda esa tecnología y luego se masificó. Entonces, lo que antes, por ejemplo, tardó 13, 20 años, ahora podemos hacerlo en horas
o en días y con costos realmente eh, 1.000 millones de veces menos de lo que costó. Entonces, esta es la magnitud del cambio que yo quiero que ustedes vean. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar un poco de PCR. ¿Ok? Bien, bien simple, chicos, porque de repente ustedes ya conocen PCR, sobre todo los que recibieron la pandemia. Era una palabra que escuchábamos casi todos los días. Y entonces, PCR es las siglas para reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de laboratorio que va a permitir la producción, o mejor dicho, amplificación rápida de millones de miles de millones de un segmento específico de ADN. Y toda técnica molecular siempre va a comenzar por extracción de material genético. Necesitamos material genético para poder hacer PCR, ¿verdad? Y ahí esa técnica de extracción se puede dividir en 4 pasos fáciles y simples. Primero vamos a hacer una lisis celular. ¿Por qué tenemos que hacer una lisis celular? Porque tenemos que romper la membrana del núcleo. ¿Para qué? Para poder liberar el material genético. Entonces necesitamos liberar el ADN y el ARN, ¿verdad? Luego vamos a realizar una purificación o una precipitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hemos roto las membranas celulares, no solamente liberamos ADN y ARN, sino que se liberan proteínas, se liberan lípidos, otros componentes celulares. Entonces necesitamos purificar el material. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a hacer lavados, ¿ok? Entonces se lavan las muestras para justamente eliminar las impurezas. Y finalmente se hace una elución. ¿Qué es una elución? Es donde el ADN o el ARN, dependiendo con lo que vamos a trabajar, va a quedar suspendido en una solución ya limpia, lista para trabajar. Entonces, este paso es fundamental porque va a depender de esta extracción de ADN, de la calidad, que es importante, del ADN con el que vamos a trabajar para tener un buen resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito yo para aplicar un PCR? Son, en resumen, 5 elementos indispensables. Primero necesitamos un ADN molde, ¿ok? Entonces, este ADN es como la muestra de dónde queremos amplificar un fragmento. Puede ser el ADN de una bacteria, de un virus, de una parte de un tumor. Entonces, el éxito del PCR va a depender justamente de la calidad de este ADN que hemos extraído, ¿ok? Segundo, están los primers, o también llamados de cebadores. Entonces, son pequeños fragmentos de ADN sintéticos, o sea, creados en el laboratorio, que definen exactamente qué parte del genoma queremos amplificar. Entonces, estos primers funcionan como marcadores. Estos marcadores le van a decir a la polimerasa dónde comenzar. Si cambiamos los primers, cambiamos completamente también lo que detecta la PCR. Entonces, por eso, por ejemplo, en ontología podemos diseñar primers para diferentes bacterias, para P. gingivales, podemos diseñar primers también para ah, eh, el virus papiloma humano, por ejemplo, también, o para algunas mutaciones. Entonces, aquí es donde podemos hacer las modificaciones genéticas que queremos estudiar. Como tercero, tenemos el ADN polimerasa, que normalmente es una Taq polimerasa. Es una enzima que copia el ADN durante la PCR, ¿ok? Y esta polimerasa es especial, porque es una polimerasa que proviene de bacterias. ¿Por qué? Porque son unas bacterias especiales, no son cualquier bacteria. Son unas bacterias que viven en aguas termales y que por vivir en este ambiente soportan temperaturas altas sin desnaturalizarse, o sea, no van a hacer apoptosis. Y necesitamos ese tipo de enzimas que resistan altas temperaturas porque la PCR trabaja con ciclos en altas temperaturas. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. También tenemos lo que son DNTPs, que son nucleótidos libres, como ya sabemos cuáles son los nucleótidos, ¿verdad? Adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, esos son como las letras que la polimerasa va uniendo para formar las nuevas hebras de ADN. Y finalmente, el buffer, el magnesio, que crean el ambiente necesario, el ambiente químico,
para que la polimerasa funcione. ¿Ok? Por ejemplo, sin magnesio, la polimerasa no puede catalizar la reacción y ahí la PCR va a ser, eh, va a errar. ¿Ok? Entonces, cuando todos esos componentes se combinan, se someten a ciclos de temperatura, como les dije, se obtiene la amplificación del fragmento específico de ADN que queremos estudiar y esto es lo que hace la PCR tan interesante, porque podemos detectar secuencias aunque estén presentes en cantidades mínimas. Entonces, para poder ustedes tener más la imagen, aquí vamos a ver las etapas de la PCR que se pueden resumir en tres. Lo que es la desnaturalización, que es donde calentamos el ADN, vamos a decirlo así, a unos 95 grados centígrados. Por eso que le dije que tenía que resistir altas temperaturas. ¿Y qué quiere decir con calentamos el ADN? Vamos a someter a esas fibras, a ese ADN a esa alta temperatura para que comience a abrirse, o sea, comience a cebras, a, vamos a decir, a dejar de estar en esa clásica estructura de DNA, ¿verdad? Entonces luego viene que el alineamiento. Generalmente ya bajamos un poco la temperatura entre 50 y 60 grados y aquí es donde van los primers a actuar. Entonces los primers se van a unir a secuencias complementarias de la hebra molde y aquí es donde definimos exactamente qué fragmentos le queremos amplificar. Por eso es que el primer es muy importante. Si es un primer específico que estamos creando o un primer estándar para una determinada mutación o bacteria. Y finalmente tenemos lo que es la extensión. Ya esta es una temperatura de 70 grados y aquí es donde más o menos va a trabajar la polimerasa TAP. ¿Ok? Entonces, estos 72 grados, 70 grados es la temperatura ideal para la polimerasa TAP. Y es en esta etapa donde la enzima va a agregar justamente los nucleótidos y formar una nueva hebra base, como observamos aquí en la imagen. Entonces, esto es un ciclo. Entonces, en un ciclo, ¿qué tuvimos al final? Una duplicación de nuestro ADN, ¿no? Porque teníamos una hebra doble y ahora tenemos dos hebras, ¿verdad? Dobles. Ahora imaginen hacer este ciclo 30, 40, 50 veces. Entonces imaginen cuántas hebras en cada ciclo podemos producir. Y eso es justamente el PCR, amplificar. Entonces cada ciclo duplica la cantidad de ADN objetivo y como les mencioné, como se hacen 30 y 40 ciclos, terminamos con millones de copias del fragmento deseado. A lo largo del tiempo se han desarrollado múltiples tecnologías con PCR y eso ha dado a diferentes tipos de PCR. Tenemos PCR convencional, que es la más clásica. Eh, Simplemente es una técnica que nos permite saber si un fragmento de ADN está presente o no. Tenemos la PCR en tiempo real, que es una de las más usadas actualmente. Y es lo que vemos en la imagen del lado derecho, donde no solo amplificamos el ADN, como ya les comenté, sino que además de amplificar el ADN, vamos a cuantificarlo. Entonces ya no solamente es algo cualitativo, sino que lo estamos transformando en algo cuantitativo. Entonces, mientras el ADN se está amplificando, como ya les mencioné, van a existir unas moléculas llamadas de fluoróforos, ¿ok? Son unas moléculas fluorescentes, por eso el nombre, fluoróforos. Y esas moléculas van a emitir una luz. Y cuando esas moléculas se unen al ADN, ah, perdón, esas moléculas, esos fluoróforos, van a emitir esa luz cuando se unen al ADN o cuando son liberados durante la amplificación del material genético. Entonces, aquí en la imagen, por ejemplo, pueden ver esta curva de fluorescencia que va aumentando conforme van aumentando los ciclos. Quiere decir eso, que cada vez que la polimerasa sintetiza una nueva hilera de ADN, el fluorófero produce una señal que es registrada justamente por esta maquinita de PCR en tiempo real. Entonces, cuando la fluorescencia supera un umbral específico, dependiendo de lo que estamos estudiando, sabemos cuánta cantidad es que está del ADN
de interés es lo que estamos teniendo dentro de la PCR. Y eso es lo que se llama de CT o Cycle Threshold. ¿Ok? Entonces, de repente cuando ustedes lean algún artículo científico o algún congreso o asistan a un exponente, generalmente da resultados con CT. Y ahí ustedes saben, necesito 30 ciclos, 40 ciclos para tener esta curva. Y dependiendo de cuánto fue, ahí tienen una numeración para saber la cuantificación de ese ADN o ARN. ¿Ok? Entonces, mientras la PCR convencional, como le dije, es cualitativa, ya la PCR en tiempo real permite medir carga viral, permite medir carga bacteriana, niveles de expresión génica. ¿Ok? También existen otros tipos de variantes de PCR como la RT-PCR. No confundir RT-PCR por sus siglas como Real Time PCR. Esa es una traducción errada. RT es transcriptasa reversa, que quiere decir que va a trabajar con ARN, ¿ok? Y también tenemos PCR multiplex, que lo que va a hacer es que va a permitir amplificar varios fragmentos al mismo tiempo, utilizando múltiples pares de primer. Entonces ya no va a ser solamente algo específico, sino pueden ser 2 o 3 marcadores, ¿ok? Y eso ayuda mucho a la hora de trabajar de repente con una serie de marcadores para un tipo de enfermedad. Este es un ejemplo práctico, por ejemplo, de un artículo hecho con mi equipo de laboratorio, en donde estamos estudiando una mutación, que es la mutación BHAFE B600C. Y esta mutación queríamos ver si era detectada en el ADN libre de células que fueron aspiradas de líquido del tumor de ameloblastoma. ¿Ok? Y lo que yo quiero destacar con este estudio es el uso de diferentes herramientas como inmunohistoquímica, biopsias líquidas, PCR, secuenciación genética, para poder ayudar a estos pacientes con esos tumores tan invasivos. Entonces, para darles un poquito de contexto, tal vez, esta mutación, por ejemplo, BHAFE, ¿qué es lo que hace? Va a alterar una vía de señalización celular. ¿Y qué es el resultado de una alteración de una vía de señalización celular como es la máquina? Esto va a producir que exista crecimiento celular descontrolado, que no exista una resistencia a la muerte celular. Entonces las células van a seguirse reproduciendo sin la necesidad de un estímulo externo. Y esto hace que estos tumores o estas lesiones tumorales tengan un comportamiento más agresivo y más invasivo. Y esta mutación ya existe en diferentes tipos de cáncer, como es melanoma, que es donde el más estudiado, en colorectal, de pulmón, próstata. Entonces, también en la parte odontogénica existen algunos tumores en los que hemos visto que es detectable esa mutación. Entonces, em, solamente para darles el spoiler del resultado, lo que obtuvimos es que los resultados preliminares abren nuevas perspectivas para diagnósticos de meloblastomas y otras lesiones quísticas. Como pueden ver, hicimos aquí la PCR y acá justamente lo que les digo, las curvas de ST. Y este mapa de aquí abajo es un panel de inmunohistoquímico donde también evaluamos algunos marcadores inmunohistoquímicos. Entonces, al final nuestro resultado no fue, no tuvimos 100% positividad, pero no fue por la técnica de PCR, sino fue por la técnica de biopsia líquida. Porque la biopsia líquida en tumores como melanoma es un poco complicada. Los aspirados tienen muchas impurezas. Entonces, la biopsia líquida, si bien es algo nuevo y que se está trabajando mucho, tiene algunas limitaciones para algunos tipos de lesiones tumorales. Entonces, lo que nos queda simplemente es seguir intentando, seguir trabajando con una cohorte mayor de pacientes, pero sabemos que ese es el camino para abrir terapias para ese tipo de pacientes. ¿Y ahí qué pasa? Después de hacer PCR viene el siguiente paso, ¿verdad? Secuenciación genética. Entonces, la secuenciación genética o Sanger, vamos a decirlo, que también
recibe ese nombre clásicamente, porque fue la primera tecnología. Es el método clásico para poder leer la secuencia exacta de un fragmento de ADN. Y es ideal cuando queremos confirmar una mutación puntual. Como podemos ver, existen dos tipos. Existe el tipo Sanger y el NGS o Next Generation Sequencing. Entonces, el tipo Sanger, que es la técnica clásica, es precisa, ideal para fragmentos pequeños. Y la de secuenciación de nueva generación o NGS permite analizar miles, yo hasta diría millones de fragmentos en paralelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la secuenciación Sanger? Entonces, esta secuenciación Sanger fue desarrollada en los años 70 por Frederick Sanger y es un método que permite leer una secuencia de ADN base por base. Entonces, es una técnica bastante precisa y que durante décadas fue el gold estándar para genética molecular. ¿Cómo es que funciona entonces? Vamos a intentar explicar de manera simple para que podamos entender, ¿ok? Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, comenzamos con una cadena de ADN, una cadena de ADN molde. Es la que queremos leer, ¿verdad? Y entonces tenemos que adicionar algunos componentes. Vamos a adicionar, por ejemplo, una ADN polimerasa, que están viendo ahí en celestito. Y vamos a adicionar también nucleótidos normales, que son esas como pequeñas T. Y también vamos a adicionar unos nucleótidos especiales, que son llamados de eh, DD-oxinucleótidos, o mejor conocidos como DDNTPs, ¿ok? El nombre largo, a veces me olvido, pero siempre van ustedes a verlos como DDNTPs, ¿ok? Y son justamente estos nucleótidos que están con colores, ¿ok? Entonces, estos DDNTPs son claves porque van a detener la síntesis cuando la polimerasa intenta incorporarlos. Entonces, como pueden observar, cada uno tiene un color fluorescente distinto. Entonces, esta polimerasa va a comenzar a copiar el ADN y va a comenzar a avanzar sin problema, hasta que de repente uno de estos DDNTP es incorporado en esa hebra de ADN y la polimerasa se va a detener. ¿Y qué va a pasar? Esa cadena que fue creada, esa cadena que fue creada, se va a desprender y liberar. Entonces, el resultado de esto es que vamos a tener múltiples fragmentos de distintos tamaños, porque dependiendo de qué DNTP se unió, se van a cortar los tamaños. Y cada uno va a terminar con una base específica de marcador. O sea, cada uno va a terminar con un color diferente, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Como vemos aquí en la esquinita, vemos diferentes tamaños de ADN y al final tiene un color diferente, que va a depender de qué DNTP se ligó, ¿verdad? Entonces, todos estos fragmentos luego van a pasar por un capilar o que tiene un detector láser, ¿ok? Y ese detector láser lo que va a hacer es leer justamente esos puntos finales, va a leer ese color, vamos a decirlo así, final de cada una de estas hebras y va a generar un electroferograma, que es justamente ese grafiquito con las líneas que están observando, que es un gráfico de picos, ¿ok? Que vemos en la pantalla. Y cada pico representa una base. Entonces, yo al leer los colores, estoy realmente leyendo bases y están siendo ordenadas, ¿ok? Y así yo obtengo la secuencia exacta del ADN que yo estoy estudiando. Entonces, es algo que en teoría se ve bastante simple, porque la verdad es que la máquina hace casi todo el trabajo, pero existe lo que es extracción de ADN, amplificación y claro, poder em, dar una interpretación a los resultados. ¿Ok? Eh, Tal vez la forma más fácil de ver el impacto de esas tecnologías fue en la pandemia. Justamente ese artículo habla sobre tendencias e innovaciones de biosensores.
¿Qué se abordó durante la pandemia? Que el mundo necesitaba test rápidos, ¿verdad? El mundo necesitaba test rápidos, sensibles, para poder detectar el COVID-19. Y justamente ese artículo trae todas las tecnologías o biosensores que fueron apareciendo durante esta pandemia. Y el objetivo era detectar el virus más rápido, también de forma mucho más barata. Y para mucha gente era muy importante que sea detectado al mismo tiempo, o sea, sin esperar muchos días para un resultado. Entonces, este artículo comparó todas las tecnologías, el gol estándar que fue el PCR, sin embargo, es un poco lenta. Ahí nacieron tecnologías nuevas como es el LAMP, que es muy parecido al PCR, pero es mucho más barata, eh, también es precisa, no utiliza un termociclador, disminuye mucho los costos. Y también utilizaron ingeniería genética con CRISPR para reconocer secuencias específicas. Por ejemplo, esto fue utilizado para hacer test rápidos en algunas partes del mundo. Entonces, eso también ayudó mucho durante la época de la pandemia. Entonces, la idea central del artículo es velocidad, sensibilidad y escalabilidad. Entonces, vean ahí cómo es que esas tecnologías de biología molecular y biotecnología pudieron ser aplicadas y fue lo que pudo dar una luz durante la época de la pandemia. Ya más centrados a lo que es el área de salud, podemos ver este artículo que habla sobre eh, la nueva generación de secuenciación o Next Generation Sequencing. Eh, Tienen que saber, por ejemplo, que Sanger clásico es como la primera generación. Ya NGS es llamada como de la segunda generación. Y existen ya ahora una tercera generación también, que en el siguiente slide les voy a hablar un poquito. Bien breve, la verdad. Entonces, en este artículo, por ejemplo, lo que nos trae los autores es poder identificar mutaciones o biomarcadores moleculares en cáncer oral. Cáncer oral, que es uno de los cánceres que ataca en gran escala en todas partes del mundo. Aquí en Brasil, por ejemplo, es el tercer o cuarto cáncer, si no me equivoco, con mayor prevalencia. Yo creo que en Perú debemos estar también por ahí, incluso más. Lamentablemente, de repente no existen tantos estudios epidemiológicos como aquí, pero a nivel mundial, como sabemos, el cáncer oral es uno de los que más impacta y sobre todo impacta en la calidad de vida de las personas. Entonces, este Next Generation Sequencing, como ya les dije, lee ADN y ARN del tumor para descubrir cuáles son los genes que están alterados. Entonces, en la imagen vemos lo que es un esquema típico de NGS, que son esos picos, y en la otra imagen vemos que se extrae ADN, luego ese ADN se fragmenta, se añaden algunos adaptadores o marcadores y se comienzan a construir las librerías genéticas. ¿Ok? Entonces, este artículo, por ejemplo, a través de esta secuenciación, lo que nos permite es que analizar no un marcador, sino cientos o miles de genes simultáneamente. Entonces, imagínense tener solamente que extraer una vez un material genético, colocarlo en este equipamiento, colocar todos los marcadores y que de una sola podamos mapear una lesión o un tumor. Esto realmente es algo caro, pero es muy fascinante trabajar con ello, la verdad. Entonces, esto es especialmente importante en cáncer oral porque estas lesiones tienen múltiples mutaciones, tienen muchos cambios epigenéticos y tienen muchas firmas moleculares. Entonces, esta tecnología de Next Generation Sequencing va a permitirnos que identificar mutaciones que no fueron detectadas de repente por PCR inclusive, estudiar perfiles genéticos de expresión o analizar el microbioma de cáncer oral, que es muy especial, o incluso encontrar nuevos biomarcadores que van a ayudar a terapias más direccionadas. Entonces, en odontología, esa tecnología ya se usa en investigación y cada vez será, yo creo, más usada para el diagnóstico clínico. Y ahí, como les mencioné, existe un secuenciamiento de tercera generación que es llamado de nanopore sequencing, o en el ámbito más, digamos, cotidiano de la ciencia, es llamado de el famoso
el minion genético, ¿ok? Entonces, el nanopore sequencing es una tecnología de tercera generación, como les mencioné, que va a permitir leer moléculas de ADN en tiempo real sin la necesidad de amplificación. Entonces, ya se salta un paso gigantesco. Y eso es algo que ahorra material, ahorra tiempo, ahorra costos, equipamientos. Entonces, es lo que se viene. Entonces, ¿cómo es que funciona? El ADN, como vemos acá, que es esta fibra doble, él va a pasar a través de un poro nanométrico, ¿ok? Y es lo que se llama nanopore. De ahí viene el nombre. Y este nanopore está insertado en una membrana, ¿ok? Y a medida que pasa cada base por este poro, se va a, digamos, activar una corriente eléctrica de una forma determinada ya. Entonces, hay un dispositivo que va a detectar estos cambios de voltaje y los va a traducir en secuencia. Y entonces, cada voltaje quiere decir una letra del ADN. Entonces, em, lo que sorprende de esta tecnología es que es portátil, es del tamaño de, yo creo que de un celular, incluso hay celulares mucho más grandes y puede secuenciar ADN en cualquier lugar. Entonces, ya no se necesita esos laboratorios gigantescos o una estructura determinada. Y esto abre posibilidades también para justamente llegar a lugares en los que a veces es un poco más difícil el acceso. ¿Ok? Entonces, es algo que recién ha comenzado, chicos. No hay muchos estudios, por ejemplo, en odontología usando nanopore sequencing. Más que todo son aplicados a terapias oncológicas mayores. Pero yo creo que poco a poco se va a ir comenzando a masificar y comenzarán a llegar también los estudios ya para nuestra área. Entonces, imagínense de repente de aquí a unos años ustedes también pueden tener la oportunidad de trabajar con ello. Y ahí tenemos otra técnica ya, que es la inmunohistoquímica, que es una técnica de repente un poco más cotidiana. La inmunohistoquímica es la utilización de anticuerpos específicos, ¿ok? Eso en palabras simples. Y los anticuerpos específicos van a detectar qué proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir ver cómo un tejido, como el que estamos observando aquí, va a ser, vamos a decir, coloreado, coloreado, ¿sí? Em, de una forma distinta dependiendo de las proteínas que fueron expresadas, ¿ok? Entonces, nos permite ver no solo cómo se ve un tejido a nivel morfológico, sino qué proteínas se están produciendo y por lo tanto, qué procesos biológicos están activos, porque para que esa proteína se exprese quiere decir que ha habido un proceso biológico anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona la inmunohistoquímica de manera simple? Tenemos un corte histológico, ¿verdad? Entonces lo colocamos en qué? En un portaobjetos y ese corte tiene las proteínas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un anticuerpo. Ese es un anticuerpo, ese lo podemos comprar. Y ese anticuerpo lo que va a hacer es reconocer a la proteína que queremos encontrar. Si la proteína está presente, se va a ligar con ese anticuerpo, ¿ok? Pero ahí no va a pasar nada. Simplemente ese anticuerpo primario se va a ligar a la proteína del tejido si estuviera presente. Pero yo no voy a tener ninguna coloración ahí. Voy a necesitar un segundo anticuerpo. Ese segundo anticuerpo es el que tiene una enzima que va a dar justamente esa coloración diferente. ¿Ok? Entonces, luego que se agrega ese segundo anticuerpo con color o con una enzima, es, eh, es en ese sitio donde el primer anticuerpo se ligó, donde va a aparecer esa coloración visible, diferente, generalmente marrón o verdosa, que observamos al microscopio. Es justamente lo que estamos observando en esta imagen. Generalmente nosotros hacemos coloración en hematocilina eosina, ¿verdad? Por ejemplo, en histología o en patología, ustedes van a ver las láminas con esa coloración de hematocilina que es rosa, más eosinofílica. Pero cuando hacemos inmunohistoquímica, generalmente lo que vemos es un fondo eh, de hematoxilina
pero las células que queremos marcar o las proteínas que queremos marcar las vamos a ver de un color diferente, justamente porque por ese sistema de anticuerpos que hemos utilizado. ¿Ok? Y esto traducido a ciencia, ¿qué significa? Por ejemplo, este es un artículo en el que trabajé cuando llegué aquí al doctorado, fue uno de los primeros, creo yo, donde encontramos una lesión muy rara, que es un fibroma ontogénico de células granulares. En la época solamente en la literatura habían cerca de 50 casos reportados en todo el mundo, entonces imagínense lo raro que era. Y de acuerdo a la OMS, si no me equivoco, representaba menos del 5% de tumores odontogénicos. Entonces, decidimos hacer un panel inmunohistoquímico, porque ¿qué es lo interesante de ese tumor? Lo interesante es de que esas células granulares son un misterio en cuanto a su origen. Hasta ahora no se puede determinar cuál es el origen eh, histológico y molecular de esas células granulares, porque la inmunohistoquímica es muy ambigua en los reportes. Y la molecular, porque también se hicieron PCR en tiempo real para algunos marcadores, que resulta que al tener un tumor de ese tipo, que es un tumor mesenquimal, las células granulares tienen una especificidad diferente. Entonces, si bien hallamos marcadores que de repente nos daban o nos vislumbraban alguna línea de ascendencia genética, eh, no era suficiente un solo caso para poder fortalecer nuestra hipótesis. Y hacer tumores raros, y eso es algo, por ejemplo, una limitante muy grande en patología, muchas veces trabajamos con tumores raros y no tenemos una cohorte grande, entonces lo único que podemos hacer es reportar nuestros hallados y esperar de repente otro caso u otro reporte y así ir formando evidencia científica. Entonces, lo que yo quiero que se queden con esto es que la inmunohistoquímica es importante, es esencial y nos ayuda a determinar origen celular. ¿Ok? Eh, la inmunohistoquímica es crucial para entender mejor la naturaleza de un tumor, para poder diferenciar un tumor de otro tumor, para poder clasificar los tumores mejor. Entonces, es una herramienta muy económica y que es algo de la rutina diaria en servicios durante patología, por ejemplo. Y ahí otra técnica para ya estar acabando son los cultivos celulares. Entonces, todo el mundo de repente aquí ya tuvo contacto para cultivos de tipo 2D, ¿verdad? Entonces, existe el uso de cultivos celulares y existen también los organotipos tridimensionales, que son ahora el nuevo gold estándar para estudiar comportamiento celular. ¿Por qué? Porque vamos a tener un entorno más controlado y un entorno más cercano a la realidad, lo queremos estudiar. Entonces, los cultivos celulares tradicionales suelen ser, como les digo, bidimensionales, ¿no? Y eso limita mucho la comprensión o las interacciones que existen, mejor dicho, entre las células y el microambiente. Y ya en los organotipos 3D son modelos mucho más avanzados que van a simular mucho más, más cerca a la realidad y de manera más efectiva la estructura y función del tejido real. Y esto facilita estudios que se asemejen a lo que ocurriría en un paciente, por ejemplo, y eso va a mejorar que evaluar tratamientos, toxicidades, comprensión de la progresión de enfermedades. Y también ahora existen lo que son modelos in silico, o sea, ya no necesito ni siquiera gastar en, en estas placas o estos biomateriales, sino que puedo hacerlo todo a través de bioinformática. Entonces existen simulaciones computacionales que surgen como herramientas complementarias para investigación biomédica y permiten simular, por ejemplo, interacciones biológicas, predecir comportamientos de células, colocar algunos tejidos bajo ciertas condiciones para ver cómo reaccionan. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, podemos combinar cultivos, organotipos, modelos in silico, y todo eso va a generar que más beneficios para nuestra área en odontología. Entonces, nos ayuda a evaluar biocompatibilidad, por ejemplo, de resinas, de cerámicas, nos ayuda a diferenciar diferenciación celular
o diferenciación osteogénica entre, por ejemplo, implantes o implantes con superficies modificadas. Nos ayuda también, por ejemplo, a investigar células madre o células de ligamento periodontal. Y algo también importante, simula procesos en el laboratorio como procesos de inflamación. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, la parte de los cultivos ahora en odontología. Em, Rápidamente, simplemente este artículo habla sobre la diferencia entre hacer cultivos 2D y hacer cultivos 3D con células madre de pulpa dental. ¿Y qué fue la conclusión de este artículo? Es que los cultivos 3D, por ejemplo, mantuvieron mejor la expresión de, vamos a decirlo, stemness, que es como la capacidad totipotencial de las células madre, eh, multipotencial de las células madres. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las células que estaban dentro de los tejidos 3D, los organotipos 3D, tenían una mejor diferenciación, tenían mejor índices osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos. Entonces, activaban mejor las vías relacionadas a regeneración, a la supervivencia celular, y tenía más resistencia a estrés celular comparado con cultivo 2D. Entonces, realmente los resultados eran más fieles a lo que podría acontecer en nuestro, en nosotros, ¿no? Y no simplemente en un laboratorio. Entonces, esto es muy importante porque son una de las mejores fuentes de células madres para aplicaciones regenerativas en odontología. Biopsia líquidos, como les comenté, una técnica moderna de diagnóstico, más con muchas limitaciones, y lo que significa es que vamos a analizar biomarcadores presentes en los diferentes fluidos corporales. ¿Qué fluidos? Saliva, sangre, orina, líquido tumoral, líquido de cistes. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar ADN libre, microARN, podemos encontrar proteínas circulantes, y una cantidad de marcadores. Por ejemplo, en este artículo de aquí que habla sobre biopsias líquidas para el diagnóstico, pronóstico y futuro de cáncer, de tratamientos de cáncer. Como hemos visto en la última década, existen muchas técnicas invasivas para diagnosticar y monitorear diferentes tipos de cáncer. Generalmente son biopsias, exámenes complementares, colonoscopías, endoscopías, a tener que hacer biopsias incisionales, cirugías, todo para poder biopsiar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si existiera la posibilidad de simplemente con una muestra de saliva o una muestra de sangre o una muestra de plasma, tener la posibilidad de saber realmente si tengo o no tengo la enfermedad, ¿no? Si tengo o no tengo ese pronóstico de cáncer, si de repente soy susceptible a un tipo de cáncer. Entonces, justamente de eso se tratan las biopsias líquidas, de esa posibilidad de tener una técnica menos invasiva y que me dé la información completa y precisa, que me va a ayudar a direccionar el tratamiento y el pronóstico para mi paciente. Y eso abre muchas posibilidades, sobre todo en un área como la nuestra, que es un área de salud, y donde nosotros trabajamos con qué? Con saliva. Entonces, somos los que estamos más capacitados de repente para poder hacer ese tipo de biopsias líquidas y en un futuro de repente simplemente con una gota de saliva tener ya un panel de marcadores de nuestros pacientes. Y esta es la última ya. Me voy a hablar rápidamente de lo que es la tecnología CRISPR, porque no quería dejar de hablar de ella, que es una de las herramientas, sí, pero más revolucionarias de biotecnología moderna. ¿Y qué es CRISPR? Se preguntará. Entonces, CRISPR, perdón, es un sistema que originalmente pertenece a bacterias, ¿ok? Todo viene de las bacterias. Y ellas lo utilizan como un sistema inmune. ¿Para qué? Para defenderse de sus atacantes, en este caso de virus que quieren infectarlas. Entonces, lo que hace este sistema es que guarda fragmentos del ADN del virus que quieren, digamos, atacar esas bacterias y lo guarda como una memoria. Entonces, cuando el virus vuelve a atacar a esta bacteria, este fragmento que fue guardado va a cortar ese ADN y lo va a inactivar. Y justamente fue lo que observaron los científicos y tomaron este mecanismo que se da de forma natural y lo transformaron en una herramienta de edición genética. Entonces, ¿cómo es que funciona?
Imaginemos que queremos editar un gen específico. Y aquí yo tengo aquí en la imagen esa hebra en celeste que es el ADN guía, ¿verdad? Entonces, este ADN guía es como si fuese el, el GPS molecular, el Waze del ADN, ¿ok? Entonces, este ADN ya está diseñado para buscar una secuencia exacta, específica, dentro del ADN que queremos modificar, ¿ok? Y ahí tenemos lo que es la enzima Cas9, por eso el nombre, CRISPR-Cas9, que es una enzima que funciona como una tijera molecular. Entonces, ¿qué es? Una enzima restrictiva, ¿verdad? Entonces, cuando la guía encuentra la secuencia correcta, el Cas9, la tijera, va a cortar el ADN justo antes de ese punto, ¿ok? Y es a partir de ese corte que la célula, al ver que aconteció algún corte en su transcripción de ADN, va a intentar repararse porque está siendo dañado su material genético, ¿verdad? Y es justamente en ese momento donde ocurre la ingeniería genética. ¿Por qué? Si dejamos que la célula va a inactivar el gen por error o va a rellenarlo con algún ruido de ADN, como le decimos al inicio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pasa si le damos un fragmento nuevo de ADN como plantilla y que la célula puede insertar esa secuencia para corregir lo que halló que tenía que reparar. Y es así como el CRISPR funciona. Elimina un gen, corrige un error, añade un fragmento nuevo y al añadir un fragmento nuevo va a alterar la función de la célula. Entonces, es como editar un documento en Word, pero en lugar de letras, estamos editando ¿qué? Nucleótidos, ¿verdad? Que son las letras del ADN. Entonces, vean ahí el impacto de esa tecnología. Entonces, si tal vez la PCR nos permitía simplemente leer el ADN, esa nueva tecnología ya no nos permite solamente leerlo, nos permite reescribirlo. Y este es el nivel de poder que ofrece justamente esta tecnología. Y como un ejemplo súper ya para terminar, en este artículo, por ejemplo, utilizaron CRISPR-Cas9 para poder estudiar este gen CD147. En otras palabras, los autores eliminaron este gen llamado CD147 en células de cáncer oral para ver qué es lo que pasaba, porque ellos se dice que el CD147 es una proteína que se expresa en muchos tumores, que tiene que ver con proliferación celular, con progresión tumoral, con resistencia a fármacos. Entonces ellos querían saber, ¿qué pasa si yo quito este gen? ¿Será que va a reaccionar mejor el tumor? ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron ingeniería genética, hicieron CRISPR-9, entonces desarrollaron un modelo de un tumor subcutáneo en ratones y retiraron ese gen que codificaba a las proteínas CD147. ¿Y qué fue lo que hallaron? Hallaron eh, resultados prometedores. Los experimentos demostraron que estas células realmente presentaban una disminución significativa en cuanto a sus capacidades de proliferación e invasión. Entonces, realmente al apagar este gen, al alterar la función de la célula, se abre un objetivo terapéutico para poder tratar de repente algunos tipos de tumores de cáncer oral. Y sobre todo aquí usaron carcinoma de células famosas, que es el cáncer que más ataca en cavidad oral, entonces es muy prometedor, la verdad. Eh, entonces, para terminar, chicos, la biotecnología es una herramienta, no es solo una herramienta de laboratorio, perdón, sino que es una plataforma para transformar todo lo que es medicina, odontología. Nos va a ayudar en medicina personalizada, en edición genética, como hemos visto, terapias celulares y genéticas, en lo que es ahora biotecnología preventiva, que se habla mucho, que se viene en el futuro, prevenir enfermedades antes de siquiera tener alguna sintomatología. Y finalmente la biotecnología que permite usar microorganismos como verdaderas fábricas vivas, ¿no? Podemos producir medicamentos, enzimas, vacunas, biomateriales. Entonces la idea es que estos microorganismos, seres vivos,
nos ayuden a entender mejor ciertos procesos, nos ayudan a producir de forma sostenible también lo que antes requería también procesos químicos más complejos y eso también ayuda a la sustentabilidad del planeta. Y quería agradecerles chicos por su tiempo, disculpen que me haya pasado unos minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, encantada de responderles y espero realmente que la clase de hoy pueda haberlos quizás abierto un poco la visión de lo que todas esas nuevas tecnologías pueden impactar en odontología y que tal vez en un futuro ustedes tengan también las oportunidades de trabajar en proyectos en que puedan ser parte y tener más cercanía con esas tecnologías. Entonces, muchas gracias chicos por su atención y por estar estas horas conmigo aquí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, doctor. Buenas noches. Hola, ¿qué Marcelo. tal? Hola, Marcelo. Sí, adelante. Adelante, Marcelo. Sí. ¿Cómo ayuda la biotecnología a detectar de forma temprana las lesiones que pueden convertirse en cáncer oral? Ok, no escuché muy bien la pregunta, pero creo que entendí lo que quisiste decir. Entonces, cuando tenemos lesiones de cáncer oral, por ejemplo, tenemos que distinguir lo que son lesiones precancerígenas y las lesiones cancerígenas, ¿verdad? Y dependiendo de en qué área vamos a trabajar, existen diferentes tipos de objetivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar en lo que son lesiones precancerígenas, la biotecnología entra a tallar en entender justamente esos mecanismos moleculares de cómo es que se transforma, por ejemplo, una leucoplasia o una displasia epitelial en un carcinoma. Existen ya estudios que ven eso y es justamente donde entran a tallar las técnicas inmunoquímicas, las técnicas moleculares. Ya cuando hablamos de una lesión tumoral, que ya estamos hablando ya de una lesión que fue confirmado un cáncer, ya cambia, ya lo que queremos nosotros, el objetivo mayor es estudiar el proceso molecular de hallar marcadores específicos dentro de esos tumores para poder dar terapias personalizadas, porque ya no estamos en una etapa de prevención, sino que ya estamos lidiando con la enfermedad. Entonces, la biotecnología, dependiendo de en qué etapa estamos, tiene diferentes objetivos preventivos, de tratamiento, de un diagnóstico antes de sintomatología. Entonces, como estamos viendo, puede ser aplicada de diferentes maneras. Pregunta Gracias, Gutiérrez. doctora. Gracias, Marcelo. Gutiérrez. Mm, bueno, quería saber si el CRISPR, CRISPR tenía implicancias éticas, porque como usted dijo que puede corregir o alterar ciertos genes, también para bien, también puede alterarlo para mal. Sí, esa es una muy buena pregunta. Claro que sí. Como todo en la ciencia, tenemos un protocolo ético, ¿verdad? Nosotros como parte de salud creo que tenemos aún más conocimiento sobre ello. Pero claro, no siempre es usado en salud, también es usado en otros campos de la ciencia. Y existen también estos protocolos éticos. Entonces, como les digo, esa nueva tecnología, si bien los protocolos son notificados ya. Existen agencias gubernamentales dependiendo de los países. Aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos a Anvisa y tenemos también las sociedades de biotecnología. Tenemos también comisiones especiales para cada tipo de fase laboratorial en las que cuidan mucho cómo trabajamos con ADN o con material genético. Existen un millón de papeles que tenemos que llenar justamente cuando trabajamos con material genético. Entonces va a depender mucho del país, va a depender mucho de los protocolos de laboratorio, pero en forma general todos nos guiamos por las agencias gubernamentales de Estados Unidos, la gran mayoría. FDA, OMS, también hay un departamento de las Naciones Unidas y sobre todo de la de Agricultura de Estados Unidos.
no me acuerdo el acrónimo, pero son los que dictan los protocolos y los que generalmente están en observación de los laboratorios que tienen el permiso para usar esa tecnología, porque necesitas un permiso especial para poder utilizar esa tecnología también. Gracias. Francesco Bejarano, por favor, tu pregunta. Hola, sí, buenas noches. Mi pregunta es, qué pasaría si pudiéramos corregir una enfermedad antes de que aparezca usando biotecnología y si esto sería ético? Esa es una muy buena pregunta. Yo te la respondo con otra pregunta. ¿Qué pasaría si fueras tú quien tiene esa enfermedad? ¿Te gustaría corregirla? Ah, yo creo que sí, ¿verdad? Yo, Pero en ahí mi caso, depende sí. muy, yo creo que va a depender mucho no que sea ético o no, sino que va a depender mucho en qué momento podemos corregirla o no. Y si estamos corrigiéndola, realmente solamente estamos enfocadas a corregirla o estamos cambiando algo más de nuestro ADN. Esos son cosas, puntos a tomar en cuenta, que todavía, pues que no es que lo sea realizado en humanos, todo está yendo a pasos agigantados y algún día yo creo que sí va a llegar la tecnología en la que antes de dar un síntoma, por ejemplo, yo voy a saber, ah, voy a tener cáncer de mama. Y antes de que yo llegue a tener la sintomatología, voy a recibir una terapia genética. ¿Qué va a hacer esa terapia genética? Va a inhibir o a suprimir los genes que van a hacer que yo tenga ese cáncer. Que la verdad que sí existen algunas terapias ya en ese tiempo. No usan la tecnología de CRISPR en Cas9, son otras tecnologías. Pero justamente lo que hacen es suprimir esos genes que ya se sabe que van a generar un tipo de cáncer o alguna enfermedad degenerativa, no solamente cáncer. Entonces, no es nada antiético. Claro que pasa esto por varias aprobaciones, ¿no? Entonces, sí, todo eso va a ser más masivo de acá a unos años, creo yo. Ok, gracias. Gracias. Marco Antonio Príncipe. Sí, doctora, yo me acuerdo que hace años había una campaña en los mercados, en las noticias, que los productos transgénicos, frutas transgénicas, no deberíamos comprarlo porque era muy dañino y en vez de eso promovían comprar todo natural. ¿Es cierto eso Orgánico. de que lo transgénico es dañino? Eh, Eso yo recuerdo también cuando salían las noticias y hubo mucho, digamos, miedo social, pánico social, porque, ¿qué sucede? Cuando hablamos de transgénicos estamos hablando de organismos que fueron genéticamente modificados, ¿verdad? Y de repente antes no se tenían los cuidados o las tecnologías que se usaban de repente no eran las más adecuadas. Pero si tú comes, por ejemplo, una verdura que fue genéticamente modificada, tú la has cocinado primero o te la vas a comer, ese ADN no se va a mezclar con tu ADN, ¿verdad? Entonces, se va a mezclar qué cosa, algún producto o algunas moléculas degradadas de ese alimento, ¿verdad? Y ahí viene lo que se llama la citotoxicidad de, de la edición genética. Si bien ahora se dice que hay que consumir todo orgánico, ¿qué es todo orgánico ahora? Porque desde que la semilla fue plantada, esa semilla también ya fue genéticamente alterada. ¿Para qué? Para poder resistir algunas temperaturas, para poder resistir algunos minerales del suelo, para poder tener mayor productividad. Entonces, tú no sabes en qué parte de ese cultivo ya hubo algún tratamiento genético, la verdad. Entonces, a estas alturas yo creo que no existe nada libre de alteración genética o orgánica, o es muy difícil encontrar, la verdad. Y existen muchos alimentos transgénicos que son aprobados por la FDA, que ya pasaron por estudios clínicos. Entonces, si ya tienen ese seguro, mm, no se debe causar el pánico de que consumir alimentos transgénicos simplemente está errado. Pero claro, todo eso tiene que seguir el sello ¿cómo es que se dice? De las agencias que supervisan todos estos procesos, ¿verdad?
Gracias. Fabián Chávez Purizaca. Sí, buenas noches. Bueno, mi compañera le había preguntado algo relacionado al CRISPR y usted había mencionado algo dentro del marco legal de algunos estados. Quería preguntarle respecto a eso, es decir, eh, ¿qué contexto legal o qué marco regulatorio cree usted que está retrasando más el uso de CRISPR? Y hablando de retraso o problema, mejor dicho, eh, ¿qué problema o desafío ve usted en la aplicación del CRISPR dentro de la práctica odontológica? Entonces, yo solo tengo conocimiento aquí de Brasil sobre CRISPR en laboratorios. Por ejemplo, los laboratorios en que utilizan esta técnica son laboratorios en que han pasado por diferentes supervisiones en cada etapa del proceso. Y en cada etapa del proceso de edición génica se manda un reporte a la agencia gubernamental que regula todas esas actividades aquí en Brasil. Eh, Existe un banco de datos genéticos y dentro de ese banco genético, cada vez que se utiliza una edición, se tiene que colocar justamente esa, esa lectura genética dentro de ese banco genético. Entonces, todo lo que tú utilizas con esa tecnología va a un banco genético y ese banco genético, claro, es algo que está bajo vigilancia. ¿Ok? Entonces, cuando tienen algún proyecto de investigación en el que se va a utilizar la tecnología CRISPR-9, por ejemplo, se tienen que sacar permisos, se tienen que hacer inscripciones a esas capacitaciones para poder saber cómo es que se realiza la vigilancia. Ahora, dentro del campo legal, no te sabría decir porque la verdad, mi dedicación era más la parte técnica y laboratorial. Sé que hay todo un proceso detrás superficialmente porque no yo soy la encargada de eso, pero como te digo, es capacitaciones, talleres, base de datos en las que está bajo vigilancia y generalmente el investigador principal siempre tiene que reportar los resultados después de cada rodada de XPR9. No es que me guardo mi resultado para mi artículo, no, o para mi publicación, no, siempre va a una base de datos, porque esa base de datos es una base de datos cerrada, entonces no existe eso de una filtración. Y eso también, bueno, viene de parte de la ciberseguridad y todo lo que hay detrás, ¿no? Porque es todo tan complejo, la verdad. Entonces, edición genética es algo todavía que aquí está bajo mucha vigilancia. Yo creo que de a pocos va a ir cambiando. En Estados Unidos es diferente hasta donde sé, la verdad. Existe una vigilancia, pero existe una menor vigilancia dependiendo de la aplicabilidad. Por ejemplo, cuando se trabaja en el área de salud, el nivel de seguridad se eleva, ¿verdad? Pero cuando se trabaja, por ejemplo, para producción de sustancias alimentarias o de sustancias químicas, ahí estamos hablando de una vigilancia, por ejemplo, moderada. Alimentos sí se eleva, pero de, por ejemplo, químicos se baja la vigilancia. Entonces, tienen muchos niveles, por ejemplo, ahí de vigilancia. Entonces, son otros protocolos también. Y todo va cambiando. En Perú no te sabría decir cómo es o qué laboratorios están utilizando CRISPR-9, pero cada laboratorio tiene sus protocolos. Entonces, es una pregunta bien extensa, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Raiza. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Yo, doctor, yo. Aaron Poma. Adelante, Sí, Poma. doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe, con respecto a la biotecnología aplicada en las diversas especialidades odontológicas, según su punto de vista, ¿cuál sería la técnica más relevante actualmente en la investigación clínica y por qué? Mm, yo no creo que exista una técnica más relevante. Va a depender mucho del activo. De repente, una técnica que ahora se usa con más frecuencia es PCR y PCR en tiempo real. Ahora todos quieren cuantificar ADN, ARN y después de la cuantificación, el siguiente paso es secuenciación. Entonces, si tú te pones a ver, por ejemplo, la base de datos de PubMed o de Scopus, la mayoría de artículos ya no solo se basa
en datos epidemiológicos o estimológicos, sino que ya piden un extra, y ese extra es la parte molecular, una cuantificación de ADN, un secuenciamiento, un Fisher también, que no hablé hoy día, por ejemplo, de Fisher, pero también es una técnica que también es usada, por ejemplo, en patología oral. Eh, entonces, va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. En endodoncia, perdón, por ejemplo, cultivos es lo que más se usa, o si no, citotoxicidad en materiales dentales. Entonces, hablamos ya de otro tipo de técnicas también. Entonces, no existe una técnica mejor que la otra o más relevante que la otra. Todo depende de tu objetivo de investigación. Gracias, Gracias, Raiza. doctor. ¿Alguien más que desea preguntar? A ver, Sergio Pando, adelante. Sí, tengo una pregunta con respecto a si qué tan viable o qué tan lejos estamos de que el CRISPR se utilice para tratar enfermedades que sean más comunes. Y tengo entendido que tiene que ser monogénico, porque si no tendría que ser cambiar distintos genes y sería complicado. No sé si comprendí exactamente tu pregunta, porque me estás hablando de varios genes y de CRISPR, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar varios genes o varios marcadores, tal vez la técnica más adecuada no sería un CRISPR, ¿no? Sino sería un Next Generation Sequencing, porque me va a permitir tener un abanico de marcadores para una muestra determinada. Voy a saber si existen mutaciones de tipo missense, Framework, knockouts. Entonces, me da un panorama más global y a la vez específico de lo que estoy estudiando. CRISPR no me va a dar ese panorama de marcadores, no me va a decir, ay, esta lesión o esta enfermedad o esta bacteria tiene tal marcador. No, simplemente me va a ayudar editar, a editar el ADN, a reescribirlo, a inactivar un fragmento de mi ADN, colocar un fragmento nuevo y que haya un funcionamiento diferente, una expresión proteica diferente. Entonces, una célula que no producía una molécula A, ahora yo estoy haciendo que esa molécula reproduzca esa molécula. Perdón, ese organismo estoy haciendo que reproduzca exactamente esa molécula. Entonces, eso es, estoy reescribiendo el ADN. No es para saber los marcadores. ¿Okay? Entonces, creo que esa es eh, más encajada tu pregunta. Gracias, Raiza. ¿Alguna pregunta más? No, Creo que ya estamos justo en la hora, Raiza. Muchas gracias. Gracias nada, por compartir tu experiencia y conocimientos durante esta muy buena... Oye, esperemos un ratito. Una última pregunta. Están todavía inquietos todavía por preguntar. Alvarado, tranqui, no ¿alguna hay problema. pregunta? A ver, por favor, la última pregunta, Alvarado, por la delegada. Tengo que darle chance. Adelante, Alvarado. Disculpe, buenas noches. Más que pregunta es petición. Están aquí me escriben si podría pasarnos sus PPTs. Oh. Mm, Sí, eh, ya lo tenemos ahí el esto, no te preocupes. Tenemos que ya publicar esto. lo he compartido con el doctor Colchado. Ajá. Sí, eh, como no tengo imágenes clínicas, no hay ningún problema, la verdad. Entonces, espero que les ayude y cualquier duda igual. em, También creo que están mis redes ahí, entonces se pueden contactar si tienen alguna duda en el futuro también, o si también alguna oportunidad eh, quisieran saber. Encantado de poder ayudarles a todos también. Nuevamente, gracias, Raiza Severino Lazo, por compartir tu experiencia y conocimiento durante la exposición de Biotecnología e Ingeniería Genética. Tu intervención fue fundamental para el desarrollo de la asignatura de Ciencia Naturaleza 2 de nuestra querida alma mater y ha despertado la Sí. curiosidad de los alumnos, dejando
una impresión muy positiva en todas las asistentes, ¿no? Valoramos enormemente tu contribución y te esperamos pronto. Creo que ya empezando el 2026 vas a estar nuevamente visitando nuestra alma mater y esperamos contar con tu presencia, sobre todo poder contar de como una futura docente de forma presencial, ya no virtual. Gracias, gracias Raiza. Yo también. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Agradezco la invitación. Muchas gracias, chicos. Y espero que tengan una buena semana, lo que queda de la semana. Me despido de ustedes. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y ya nos estamos viendo. Cuídense mucho y chao, chao. Gracias, Raiza. Que tengan buenas noches. Con eso concluimos la sesión de aprendizaje del día de hoy. Gracias a todos por su concurrencia.